Bueno, esto es Operación Rescate para Fisiología. Hoy es 7 de octubre, es el cumpleaños de mi hermano y estamos con la continuación del análisis del artículo umbral anaeróbico que empezamos a analizar el viernes pasado. ¿Se ve bien? Ahí lo amplío. Sí, se ve. Hola Alex, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien? Bien. Yo quiero estar con Rocío ahí en el solcito. Genia, genia, así se estudia. No veo nada igual, me No estoy importa, quedando ciega. hay que estarse fabricando vitamina D. Yo me hice mate porque no doy más. Bueno, yo espero que se hayan animado, como dije el viernes pasado, a leerlo. ¿Quién se animó? Deditos arriba. Vamos todavía. Bueno, es muy importante que se animen. Lo que yo hablé el viernes pasado, con los poquitos que estaban a las 2 de la tarde, obviamente, era esto de que este tipo de lecturas requieren como una especie de ejercicio. Es como hacer actividad física. Es como diciendo, bueno, hace skipping, hace talón a la cola. Cuesta. Para poder correr hay que hacer skipping, no talón a la cola. Bueno, acá es lo mismo. Hay que hacer una vez, 2 veces, capaz que como que darle tiempo y tener alguna guía, que para eso está este espacio, ¿no? Para saber qué es lo que tengo que leer, sobre qué quizás tengo que... No, ahí está. Volví, debe ser mi conexión de internet. Los perdí un minuto, ¿puede ser? Mi hijo está con otra clase en otra habitación, así que puede ser que me esté consumiendo muchos datos y se complica. Bueno, vuelvo a arrancar. No dije nada muy interesante igual en este rato. Bueno, ahí está de vuelta. Les decía que se tienen que animar a leerlo, que la lectura guiada es mucho más fácil, con estos espacios para preguntar dudas mucho más, así que aprovechenlos. Gracias a todos los que están participando, ya somos 17. Bueno, el artículo tiene un título, como les había dicho, hay como un formato, en este caso es un review, es como una especie de resumen de todos los conceptos de umbral. No hay una investigación, no hay material y métodos, porque está tomando simplemente la suma de otros artículos sobre los que se basa esta recopilación de información. Incluso habla de la historia un poco del concepto de umbral de diferentes autores. No sé si se dieron cuenta. Como todos, tiene el título que es Aspectos fundamentales del umbral anaeróbico. No nos destacamos por hacer artículos así con nombres power, ¿viste? Acá es bien concretito. Y tiene una introducción, la evolución del concepto de umbral, qué elementos determinan el umbral, cómo se puede medir o ajustar el umbral a partir de determinados factores que podemos medir de diferentes formas, ya sea directa o indirectamente, y las conclusiones que podemos arribar con respecto a este concepto de umbral. Básicamente nosotros estamos leyendo este artículo porque estamos tratando de trabajar sobre el concepto de adaptaciones del sistema respiratorio al ejercicio físico, y como vimos en la clase teórica, el ejercicio físico repercute en el sistema respiratorio. Eso hasta lo podemos vivenciar nosotros. Respiramos más veces, nos sentimos ahogados, hay un montón de signos y sensaciones que nosotros tenemos con respecto a nuestra respiración y el ejercicio físico. Esto yo les decía, ¿por qué empiezo con el sistema cardiovascular y respiratorio? Primero, por su gran vinculación con la actividad física en cuanto a metabólicamente lo que necesita el músculo. Y a su vez, porque son los dos sistemas que me permiten tener un dato concreto, medible, fácilmente, sin mucha tecnología, como es la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, tengo la posibilidad como profe de acceder a cierta información metabólica de manera indirecta.
yo no puedo sentir que fluyen mis hormonas, no puedo sentir que mis riñones están fabricando orina, no tengo esa percepción, pero sí el sistema respiratorio y el cardiovascular me dan información, y yo con un reloj simplemente puedo medir frecuencia respiratoria y cardíaca. Así que tengo un parámetro que un profe de educación física, si sabe las teorías, lo puede usufructuar de manera positiva. Porque no tengo una cinta ergométrica en mi canchita de la esquina. O sea, no cuento con ese, no tengo tiritas reactivas de lactato en cada gimnasio que voy a trabajar. Ojalá tuvieran, pero no tengo. Así que bueno, hay que material del cual yo puedo contar y dar cuenta. Uno de los aspectos importantes del sistema respiratorio era que les expliqué, por favor hablen correctamente. Lo que moviliza el sistema respiratorio es un volumen de aire. Aire entra, aire sale. Y en ese movimiento de aire se producen una serie de procesos fisiológicos dentro de los alvéolos que involucran el intercambio gaseoso. Y nos concentramos en explicar que teníamos que hacer una diferenciación entre cuál era ese intercambio. Entonces yo les expliqué, me tomé el tiempo de decirle, ojo con lo que consideran que es intercambio. Hay una idea donde el intercambio parece ser como una suerte de toma de rehenes, en donde entra la plata y sale el rehén, y acá no es así, no es el dióxido de carbono por el oxígeno, sino que el concepto de intercambio hacía referencia a que esos gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, cambiaban de medio. Es decir, del aire atmosférico el oxígeno pasa a la sangre y de la sangre el dióxido de carbono pasa al aire atmosférico. Ese es el intercambio. ¿Esto quedó claro? Bien, ahí tengo un pulmón arriba. Si alguien tiene alguna duda de esto, este es el momento para preguntar. ¿No? No sé si ponerme contenta o no importa. Yo las chances se las di. Bien. Otro de los aspectos que hice hincapié es que en un pulmón sano de una persona que voluntariamente está haciendo una actividad física, la cantidad de oxígeno no es un problema. ¿Eso quedó claro? Lo que me limita el ejercicio físico es la concentración de dióxido de carbono, porque está directamente relacionada ¿con qué? ¿Con la regulación de qué? Del pH. Del pH, exactamente. Lo que te limita el ejercicio físico es la regulación del pH, es el parámetro más acotado. Por lo tanto, ahí vamos a hacer hincapié. Entonces, lo que teníamos era una correlación entre el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Ambos elementos tienen que ver con la oxidación de los nutrientes. Nosotros vimos que cuando yo hago actividad física, necesito oxidar nutrientes para obtener energía. Por lo tanto, cuanto más energía necesito, porque más intensidad tengo, más oxidación de nutrientes tengo. Más oxidación de nutrientes implica mayor consumo de oxígeno, mayor producción de dióxido de carbono. Y a esto, bueno, podemos entender que a medida que aumento la intensidad de mi ejercicio, mi consumo de oxígeno aumenta, mi producción de dióxido de carbono aumenta. Hasta ahí lo entendimos. Pero hay un punto en donde yo llego a una intensidad del ejercicio en donde veo que el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono no siguen un correlato proporcional, sino que se pierde esa relación lineal entre ambos. Eso significa que, por un lado, voy a alcanzar un punto máximo de consumo de oxígeno, porque tengo una cantidad limitada de mitocondrias, y por otro lado, que tengo una producción extra
de dióxido de carbono debido a otra cosa que no es la oxidación. Lo repito, llega a un punto en donde consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono van de la mano. Aumenta el consumo, aumenta la producción. Y hay un punto en el cual, por lógica, se pierde esa relación lineal. ¿Debido a qué? A dos cosas. Por un lado, mi consumo de oxígeno está limitado por mi cantidad de mitocondrias. O sea, llegó a un punto máximo sobre el cual no puedo seguir subiendo. Así que va a detenerse el ascenso y se va a volver constante. Ese es mi VO2 máximo. Y por otro lado, el dióxido de carbono se dispara su producción, evidentemente porque hay otro proceso que produce dióxido de carbono y que no está relacionado con la oxidación de los nutrientes. Lo voy a repetir por tercera vez. La producción de dióxido de carbono encuentra otro proceso más que lo produce que no es la oxidación. Entonces tengo mucho más producción de dióxido de carbono y mi consumo de oxígeno se mantiene constante. ¿Se entiende? Ese punto en el cual las dos curvas que venían subiendo así, si yo tuviera que hacer un gráfico haría así, mirá. Vamos a suponer que estoy midiendo, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, mido cantidad de oxígeno consumido y cantidad de dióxido de carbono producido. Y empiezo, y esto hace así y así. ¿Está bien? Llega un punto, vamos a suponer que esto es mi consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno va a ser esto. Y la producción de dióxido de carbono va a ser esto. Hasta acá, ambos elementos seguían una proporcionalidad. Uno aumentaba, el otro también. Y la relación entre ambos era pareja. Hasta acá se comportaban como siguiendo un patrón. Uno sube, el otro sube. Uno sube, el otro sube. ¿Está bien? Parejo. ¿Sí o no? Ahora, de acá a acá, el comportamiento de los dos se pierde. Ya no sigue una proporción. Entonces yo te explico por qué. Si siguieran una relación, este tendría que seguir así y este tendría que seguir así. Y pierden esa relación. Bueno, ¿por qué se debe esa pérdida? Porque, voy a hacer mi grafiquito, que se va como... El oxígeno llega a un punto en que no puede seguir subiendo más porque no tengo más mitocondrias. Entonces se vuelve constante. ¿Ven? Ya no sube más. A diferentes intensidades aumentadas le corresponden iguales consumos de oxígeno. No sube más. Este valor, el que está acá, es el VO2 máximo. Es la máxima capacidad de consumo de oxígeno que tenés. ¿Por qué? Porque tenés X cantidad de mitocondrias. ¿Está bien? Y el dióxido de carbono llega a un punto en el cual se dispara su producción. Es decir, acá venía, aumentaba un poquito la intensidad, aumentaba esta producción. Aumentaba esta producción. Ahora, de acá a acá, en el mismo rango de aumento de intensidad, se dispara la producción. Aumenta mucho. Entonces, este aumento de más dióxido de carbono es debido a otra fuente de dióxido de carbono que no es la metabólica, la de la célula. ¿De dónde viene este dióxido de carbono que está aumentando acá su producción? ¿Cuál es el origen de La esto? regulación del pH. No, este no, El ciclo de Cori. no. El ciclo de Cori no produce dióxido de carbono. A ese que está marcando ahí abajo, Este que va lineal con el oxígeno. ¿A qué se debe? la oxidación de nutrientes. Oxidación. Entonces, ¿qué procesos producen dióxido de carbono? La descarboxilación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs. Entonces, ¿dónde nació dónde surgió este dióxido de carbono? Adentro de tus fibras musculares.
de todas tus células, adentro de una célula. Este dióxido de carbono tiene una relación lineal con el oxígeno consumido. Aumento la oxidación, aumenta la producción de dióxido de carbono. La relación es menos de 1 o 1 a 1. Después vamos a ver por qué puede ser menos de 1. Ahora, cuando yo veo este disparo, es que a esta producción intracelular de dióxido de carbono le sumo una producción de dióxido de carbono debida a la regulación del pH. Y hoy voy a tratar de explicar cómo, pero me tienen que tener paciencia. Ahora, entienden que cuando yo paso este punto de intensidad, mi cuerpo requiere de fabricar dióxido de carbono extra que se va a necesitar eliminar al exterior. ¿Y cómo se elimina el dióxido de carbono? ¿Entendés? Entonces, cuando yo pase esta intensidad, voy a limitarme en el ejercicio de acuerdo a si soy capaz de eliminar todo ese dióxido de carbono que necesito eliminar. Si no logro en una respiración eliminarlo, me va a quedar adentro, se va a desregular el pH, ¿y qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? No, ¿qué hago? Vuelvo a las intensidades en las que esa producción siga siendo pareja. Entonces, ¿qué hago? Corro más lento, chicos. Me canso, me fatigo. No puedo sostener esa intensidad. ¿Está claro ahí? Ahora, si yo... A mí me quedó una duda, Paula. Ahí voy, ¿eh? Tengo Cuando esta hablas, curva. bueno. Tengo esta curva, ahí voy, ¿eh? ¿Cómo llamaría esta zona de intensidad? ¿Qué sería para Láctica. este individuo esta intensidad? ¿Su zona qué? Anaeróbica. El umbral. Umbral. Estamos construyendo en la cabeza de ustedes un concepto nuevo, que es el concepto de umbral. Después llámenlo como quieran, anaeróbico, aeróbico, no importa, pero la idea de umbral es aquella intensidad en la cual los componentes metabólicos y fisiológicos tienen un cambio. ¿Está bien? Después hay que establecer cuál es ese punto umbral y qué determina en qué zona metabólica o funcional estoy acá y en qué zona metabólica funcional estoy acá, que evidentemente es distinta. Cuando vos entrenes a alguien, a otra persona, ¿cuál va a ser el objetivo de tu entrenamiento? Correr el umbral. Chicos, es la clave de todo. Tu objetivo de entrenamiento es correr el umbral. Lo dicen así, correr el umbral. Lo que pasa es que nadie les explica qué significa fisiológica más. Sí, correr el umbral. Sí, dale, ¿qué? ¿A cascotazos? ¿Te lo corro? No, es un montón de trabajo. Entrenando cerca de esa intensidad, ni pasarte ni Exactamente, ser va a haber menos que eso. diferentes metodologías de entrenamiento, pero la implementación de esas metodologías, la intencionalidad que tienen es correr el umbral. Después te tenés que ingeniar vos cómo, en mesociclo, aeróbico, pasadas, bueno, qué ejercicio, en qué carga, en qué volumen, en qué frecuencia, la especificidad, todo eso tiene que ver con el entrenamiento. Pero lo que yo como teoría necesito instalar en ustedes es un concepto nuevo, que es el concepto de umbral. El umbral no es algo que yo compro en el supermercado. El umbral es un concepto teórico integral. Por eso necesito que ustedes lo vayan armando como un rompecabezas en su cabeza. A ver, si yo viene alguien y digo, mi objetivo, voy al gimnasio, quiero tener mucho músculo, quiero hipertrofia muscular. ¿Me entrenás? Sí. ¿Puedo? ¿Puedo agarrar un solo elemento y correrlo? Y que tenga muchísimo músculo y todo lo demás esté por atrás, que no tenga mitocondrias para sostenerla, que no tenga fosfocreatina, que no tenga glucógeno, que ¿puedo?
agarrar una sola cosa y potenciarla? No, no se puede. Se puede, pero causo Ah, daño. Puedo, pero siempre causas daño, porque alguien paga ese desequilibrio. Cuando yo necesito que entiendan esto. Una persona que está acá y una persona que está acá y una persona que está acá tiene metabólicamente diferentes formas de responder a esa intensidad. Cuando yo corro el umbral, estar acá, correr el umbral, todos sus sistemas se acomodaron a eso. No hay una sola cosa, no hay un musculito más y lo demás todo cachivache. No, tenés buenas mitocondrias, tenés buen corazón, tenés buen sistema respiratorio, buena respuesta hormonal, buena flexibilidad metabólica. Cuando vos lograste correr el umbral, corriste todo. Magia no, chicos. Boludeces no. Cosita de, no, vos seguís este entrenamiento que vas a mejorar, sos un campeón. No. Cosas serias que generen beneficios a largo plazo en la salud de ese individuo. Salud mental, salud emocional, salud de todo. ¿Sí? Hasta incluso cuando vos corres mucho el umbral, que es lo que les pasa al deportista de alto rendimiento, en donde se lo lesiona también. Se lo daña también. O sea, irme para el otro lado también es peligroso. Así que trabajo integral. El concepto de umbral es un concepto, chicos, que yo estoy trabajando con ustedes desde que pisaron el instituto y les dije, átomo, primer módulo de taller de ingreso. Me costó todo este tiempo llegar acá, diciéndote la boludez de la célula es un medio acuoso, es el primer paso para comprender hoy el concepto de umbral. Me lleva mucho tiempo. Y a ustedes también, obviamente, que se suman a mis locuras. Y es la clave del entrenamiento. Cuando ustedes entrenan a alguien, lo dotan de mejores herramientas metabólicas, homeostáticas y neuronales para hacer frente a un estímulo de mayor intensidad. Ojalá lo entiendan y lo asimilen, porque es maravilloso. Es increíble que uno pueda, con nuestra inteligencia así, lograr eso en otra persona. Con conocimiento, saber que estás logrando eso y que lo estás ayudando a esa persona. Y así como si sabes mucho lo podés ayudar, si sabes poco lo podés lesionar. El daño que pueden causar es tan grande que yo no puedo evitar sentir como que los quiero cachetear cuando me miran así de oh, esto es muy difícil, a mí me cuesta. Espero que se entienda. Como todo, requiere tiempo, porque son conceptos complejos, porque el cuerpo es muy complejo. Fíjate la maravilla de las cosas que hace. Uno de los principales o de los primeros conceptos de umbral que se describió fue el de Westermann, que es uno de los más conocidos. Dice, y analizamos el concepto el viernes, al principio dice la intensidad del ejercicio, y ahí yo te hice hincapié. Fíjate que el umbral está relacionado directamente con la intensidad del ejercicio, no con la falta de oxígeno. Y ahí vamos, viste, como metiéndole al mito de que yo entro en el sistema anaeróbico por falta de oxígeno, porque no una persona que hace actividad física no es una persona que se está muriendo, no es una persona clínica, es un atleta, una persona que entrena porque está haciendo actividad física. Dice, es la intensidad del ejercicio en el que comienza a incrementarse la concentración sanguínea de ácido láctico. Acá se lo vinculó directamente al ácido láctico y yo expliqué por qué se mide el ácido láctico y no la cantidad de protones, porque está regulado. Y disminuir la de bicarbonato. Posteriormente se definió como la intensidad del ejercicio de trabajo físico por encima del cual comienza a aumentar de forma progresiva la concentración de ácido láctico en sangre, al mismo tiempo que la ventilación
incrementa también de esa manera. Y ahí está esta concentración de dióxido de carbono. El aumento de la concentración de dióxido de carbono está vinculado con el aumento en la ventilación pulmonar, porque hay que eliminarlo. Dice, una ventilación incrementa de una manera desproporcionada con respecto al consumo de oxígeno. Digo, esto, el umbral es el punto, leamos acá, en el que la ventilación se incrementa de manera desproporcionada con respecto al consumo de oxígeno. ¿No es ese punto? ¿No es acá donde el dióxido de carbono se incrementa desproporcionadamente con respecto al consumo de oxígeno? Sí, señora. Gracias. Digo esto porque se ven los gráficos. Lo que hay que hacer es el ejercicio de leer los gráficos, de interpretarlos, de pensar sobre ellos. Y eso requiere esfuerzo. Y ustedes son todos personas relacionadas con la actividad física. Toda actividad física requiere ejercitación, constancia y sacrificio. Así que estamos más o menos igual. La diferencia es que yo trabajo con neuronas y ustedes trabajan con músculos, pero hacemos más o menos lo mismo. Soy una entrenadora mental. Así que hacer skipping, analizar gráficos. Bien, todo esto que están viendo acá escrito, lo pegué y lo corté del artículo, no es nada nuevo. Fui sacando extractos, no sé si lo vieron, igual que los gráficos. Dice, el concepto de umbral fue introducido por, esto ya lo leí, ¿no? Sí. Y acá teníamos un primer gráfico que habíamos analizado de 3 personas distintas, en el cual teníamos en el eje de las X, que es la variable independiente, una intensidad. En este caso la mide en velocidad, metros por segundo, y lo que se mide en sangre es la cantidad de lactato. Más o menos, el lactato en sangre normal es 2 milimol por litro. Así se mide, es una concentración de lactato. Y más o menos hasta los 4 milimol por litro sería una relación de una célula muscular que está en una actividad aeróbica. Es decir, que está consumiendo sustratos, produciendo oxígeno, y consumiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono, más o menos sin recurrir a la glucólisis como primordial fuente de ATP. Ese sería, está 4. Cuando ya aumenta la concentración por sobre 4 milimol por litro, empezamos a tener que abastecernos de ATP con otras áreas metabólicas. Esa sería un poco la explicación. Acá tenemos otro parámetro, les quiero volver a repetir, en general en los gráficos, en las investigaciones, pueden encontrar que la intensidad del ejercicio se mide en potencia. La potencia es igual a trabajo por unidad de tiempo. Trabajo como fuerza por distancia. O sea, son conceptos físicos. La potencia es una medida escalar más fácil de asignar a la intensidad del ejercicio. Entonces, pueden medirlo por potencia. Es decir, cuánta potencia, imagínate, decir, yo corro. Cuando corro más velozmente, es que tengo más potencia. Mi trabajo, mi cantidad de metros que me desplazo por unidad de tiempo aumenta. Entonces tengo más potencia. Como los autos, ¿no? Si yo tenía un 147, chicos. Yo lo ponía en la ruta 90, pero se destartalaba todo. Ahora tengo un autito mejor, yo lo pongo a 90 y ni se siente, porque mi motor tiene más potencia. Imagínate, el 147 tenía un motor de 1.2, creo, 1. Y mi autito, que tampoco tiene mucha potencia, tiene 1.6. Mejoré mi potencia, la capacidad de hacer trabajo por unidad de tiempo. ¿Alguien no entiende este concepto? Este es el momento para decir, no te entiendo nada. ¿Por qué digo que se usa más? Sí, se entendió, Pablo. Buenísimo.
se utiliza más porque yo así puedo unificar ejercicios también. Ponele que yo puedo hacer una experiencia con alguien que nada, lo tengo ahí a Matías, o alguien que corre, o alguien que anda en bicicleta. ¿Cómo unifico intensidades? Si yo solo mido velocidad y estoy comparando al trabajo que hace un corredor o al trabajo que hace un ciclista, no puedo hacerlo por velocidad, porque serían gráficos totalmente distintos. En cambio, si yo extraigo la potencia a través de trabajo dividido tiempo, sí puedo unificar las intensidades. ¿Se entiende? Por eso muchos trabajos de investigación van a ver que acá abajo dice potencia. Potencia en física es trabajo, con trabajo como una unidad de energía. Por eso los watts es joules sobre segundo. ¿Sí? El trabajo se mide en energía, en joules, mido energía, así, por eso es intensidad también. Vos pasándolo a potencia podés comparar el rendimiento tanto de distintos deportistas que son de distintas áreas. Por ejemplo, podés trabajar con nadador, corredor y ciclista. Exactamente. Eso es la ventaja que tiene medir, digamos que en el eje de la, me sigue midiendo la energía, digamos, que pones en juego, que somos como máquinas en ese sentido, no es que el hombre sea una máquina, pero generamos trabajo, energía, gastamos energía. Entonces el concepto para poder unificar mejor las intensidades es potencia. Acá abajo van a ver, todos miden intensidad, velocidad, podés medir también, digamos, velocidad en metros por segundo, en kilómetros por hora, en todas las medidas, aceleración también podés medir, o potencia. Muchas veces van a ver potencia, y la potencia se mide en watts. Este concepto físico se usa mucho en electricidad. ¿Sí? ¿Cuánta potencia, cuántos watts tiene una lamparita? Es la energía que necesitas para esa lamparita. Bueno, también mide intensidad, en ese caso, de electricidad, de luz, que puede generar. Bueno, son conceptos físicos que tienen una utilidad. ¿Te acordás? Física en la secundaria tenía pero los profes de física, viste, te hacían así cosas que parecía que no tenían nada que ver y tenían que ver con él. Algunas cosas tenían que ver. Bueno, en este caso, el concepto que estamos viendo acá, que es BE, representa a un concepto fisiológico que yo expliqué en la teoría, que se llama volumen minuto respiratorio. Y yo les conté que este concepto es un concepto fisiológico que es como el caudal de aire que movemos por minuto. Es lo mismo que el gasto cardíaco para el corazón, el BE para el pulmón. Es cuánto aire somos capaces de mover en un minuto. Y su fórmula es la misma que para el gasto cardíaco. Es frecuencia respiratoria por volumen corriente. Yo respiro, moví una cantidad de aire. La diferencia con el corazón es que el corazón escupe una cantidad de sangre hacia el mismo lado. En cambio el pulmón mueve para adentro y lo saca para afuera. Es el mismo volumen de aire. Porque se acuerdan que era bidireccional. Entra y sale. Entonces yo cuento una vez nada más. Entra volumen de aire. Sale. Ese volumen que moví por las veces que respiro. Y eso es la cantidad de litros, porque como es un volumen, se mide en litros. ¿Ves qué dice? Litros por minuto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántos litros movemos cuando no estamos haciendo nada? Y 8 son, más o menos. 6, 8, sí. ¿Está bien? Entonces esto es, más o menos respiramos 12 veces por minuto y el volumen corriente son más o menos 500 mililitros o centímetros cúbicos. Entonces más o menos movemos 6 litros de aire sin hacer nada, así sentados en la silla. Entonces si empiezo a correr, ¿qué sucede? Aumentan los litros que muevo por minuto. ¿Por qué? Y recordad que esto es aire que muevo. ¿Para qué sirve ese aire que muevo? Para dos Por cosas. los requerimientos.
Porque aumento mi consumo de oxígeno y porque aumento mi producción de dióxido de carbono. Y como lo que muevo de aire sirve para las dos cosas, si aumenta el VE, ¿o no? Si yo aumento mi requerimiento de oxígeno y aumento mi producción de dióxido de carbono, ¿no voy a necesitar mover más aire? Digan sí. 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 En este caso, este concepto, el VE, involucra a los dos al mismo tiempo. Entonces yo cuando empecé te hice este grafiquito. Uno aumenta, el otro aumenta. ¿Se registra eso en este valor? Esperen que ya no sé nada. Yo te hice esto. Oxígeno, dióxido de carbono. ¿Se registra esto acá? ¿Este valor no es lineal y ascendente? Sí, sí. Como estos dos, sería la sumatoria de estos dos. Ahora, ¿qué pasa en este valor de intensidad? ¿Qué le pasó al volumen minuto respiratorio? A una misma intensidad de aumento le correspondió un valor aumentado de VE. Y acá, mira, me fui de acá a acá en el mismo tramo. Aumentó mucho. Mira, mira cómo estoy acá, estoy como al 90 litros por minuto de aire. Ahora, la curva no es lineal ya. ¿A qué se debe este aumento de mi frecuencia respiratoria y de mi volumen de aire? A mi VE. ¿Por qué aumentó? Porque necesitas sacar más dióxido de carbono. Exactamente. Como yo esto involucra a los dos, en realidad este valor de E aumentado tiene mucho más peso la producción de dióxido de carbono, esta que yo te dije extra, que la de oxígeno. No se El oxígeno debe. va a ser siempre el mismo. Exactamente, porque al contrario, hay un punto en mi VE que lo que yo respiro me sobra para obtener oxígeno. Porque ya el consumo se detuvo. Si solamente dependiera de mi volumen de oxígeno, la curva de VE, ¿cómo sería? ¿Sería una meseta o no? Sería una meseta. Me mantendría en un volumen de aire, pero ya no necesitaría más. Si solo dependiera del oxígeno, no aumentaría tanto mi VE. Se mantendría constante. Pero este ascenso, este pico en mi volumen de aire respirado se debe al aumento en la producción de dióxido de carbono debido a la regulación del pH. Este punto es el valor umbral anaeróbico. ¿No es re loco? Bueno, espero yo, por repetición, yo te lo voy a repetir cada vez que me veas, te lo voy a repetir hasta que más o menos lo vayan incorporando. No es algo fácil, es algo que se va construyendo, así que ayúdenme, traten de no resistirse tampoco, porque hay como mucha resistencia. No. Bueno, acá teníamos el problema del concepto de umbral. Dice, la figura determina el umbral anaeróbico mediante la relación de volumen minuto respiratorio y potencia, eso sería acá lo que estamos viendo. Según el concepto clásico de Westermann. Nótese, hablan técnicamente, chicos, la ruptura de la relación lineal al 64% de la capacidad máxima de trabajo. Estos cambios conllevan la disminución del pH y el aumento del cociente respiratorio. El cociente respiratorio es la relación de dióxido de carbono y oxígeno. Este es un concepto muy importante que ha permitido una mayor precisión en las respuestas fisiológicas al ejercicio de larga duración. Hoy en día el umbral anaeróbico es considerado uno de los indicadores objetivos más confiables en relación a la capacidad de ejercitación. Si dice eso, si es considerado el concepto o el indicador más
importante, lo tendrían que saber administrar ustedes si quieren entrenar a alguien. Si es el más importante, y me parece que estaríamos por ese camino. Acá tenemos otro gráfico. La curva, fíjense que empiezan a ser todas medias parecidas. Acá tenemos una correlación entonces entre la respuesta al aumento de la intensidad y el VE. Es decir, si yo sobrepusiera este gráfico con un gráfico de lactato como acá, tendría la misma respuesta. Podríamos ver si a las mismas intensidades solapamos los dos gráficos y tenemos la pérdida de linealidad más o menos en el mismo valor umbral. Y van a ver que yo voy superponiendo, como el trabajo práctico que les subí ayer, donde tenés curvas superpuestas y todas responden más o menos, cambiando la curva en el mismo punto de intensidad. Eso sería lo que se observa. Por eso se refuerza el concepto de umbral, porque hay muchos elementos que se pueden medir que algo les pasa en ese valor de intensidad. Y entonces ahí estamos en el valor umbral. Bueno, acá, en este caso ven que sobre 4 milimol por litro de lactato estaríamos en una carga de trabajo, en este caso habla de porcentaje de intensidad. Estamos hablando de que una persona al 75% de la intensidad de trabajo máxima para ese individuo, le va a corresponder un valor en sangre de 4 milimol por litro. Una vez que superemos ese valor, esa intensidad, los niveles de lactato empiezan a subir de manera exponencial. Entonces, a poquita intensidad más, ya fíjate que de 75 a 85 ya me fui como a 8 milimol por litro. Y cuando llego a 100, ya estoy en 14 milimol por litro. ¿Se entiende? Por eso, obviamente, la cantidad de kilómetros que puedo correr a esta intensidad es mucho más grande que la cantidad de metros que puedo recorrer a esta intensidad, porque no tolero la acidosis. Y eso va a estar relacionado con el tipo de entrenamiento que voy a realizar. ¿A qué intensidad? La de ese individuo. Acá está claro, es el porcentaje de intensidad máxima de ese individuo. Para mí es, no sé, 4 kilómetros por hora, minutos por kilómetro, y bueno, mi intensidad acá, en este punto, está sobre los 5 minutos el kilómetro. No puedo correr más rápido que eso, me cuesta un montón, lo puedo sostener en pocos metros. ¿Se entiende? Bien, acá entonces tenemos intensidad en porcentaje, lactato en sangre, otro tipo de forma de presentarlo. Acá, por ejemplo, también, acá tenemos en velocidad, kilómetros por hora, y la cantidad de ácido láctico. Y vuelven a ver estos dos puntos en el cual acá sería 2 milimol por litro, acá tendríamos esa zona de transición, por eso lo llama ahí, en donde yo, si soy bueno, puedo hacer lo que les expliqué antes. En esta zona en la que voy de 2 a 4, estoy manteniéndome en una zona en la cual uso glucosa como fuente de energía, produzco lactato, pero no se me nota. Eso es lo que se llama turnover, o steady state del lactato. ¿Sí? Soy capaz de remover lactato rápidamente. Entonces, corro rápido, no tengo los signos de la fatiga, pero estoy en el área láctica, dentro de mi célula, pero no se me nota en la sangre. Porque esto es lactato en sangre, no lactato en la célula. Y después, cuando paso este punto umbral anaeróbico, y ya ahí se me recontranota, se me caen todas las naranjas, no lo puedo evitar de ir acumulando, porque básicamente estoy con el sistema láctico aportándome la mayoría de los ATP que funcionan en mi célula. Bueno, espero que lo entiendan, porque está interesante. En este caso, este autor, con los niveles de lactato, pone dos valores umbral. Un umbral aeróbico, que lo
posiciona en donde no me subo del 2 milimol por litro de lactato, y el segundo punto umbral sobre los 4 milimol por litro, en donde ya tengo una intensidad un poquito más picantona, pero sigue siendo aeróbico. Y acá el que entrena entiende que aeróbico no es solamente correr achanchado un fondo largo, que también, por ejemplo, qué tipo de entrenamiento que hoy está de moda está trabajando sobre este punto. El hit. Exactamente. Pero usted mantenés en esta área, sigue siendo aeróbico, pero no es, viste, corro y hablo todo el día. No, me esfuerzo, tiene otras pausas, tiene otras intensidades, pero se trabaja sin que se acumule lactato en sangre. Por eso las pausas son un poquito más largas. O se trabaja sobre diferentes. Bueno, así vas entendiendo los soportes metabólicos que se utilizan para, por ejemplo, armar metodologías de entrenamiento distintas que a veces se ponen de moda y que van a seguir apareciendo, por suerte, ¿no? Porque van mejorando y van ajustándose a las necesidades de los deportes y de los individuos. Que hacer aeróbico para un fondo largo para los futbolistas será un embole. En cambio, entrenando de este tipo podemos seguir trabajando, por ejemplo, lo que es la pretemporada, con un poquito más de especificidad. ¿No les parece? Bueno, me resulta súper interesante, mis chicos. Bien, acá tenemos un cuadro bastante parecido. Acá vamos viendo que van correlacionando diferentes variables entre sí, que están explicadas en el gráfico. No los quiero determinar porque yo quiero ir a este. Por ejemplo, en este caso, lo que aparece acá es un tercer concepto, que es el de frecuencia cardíaca. Esto es latidos por minuto y velocidad. Y por otro lado, como un cuadro de doble entrada, se mide a una escala semejante o congruente los niveles de lactato en sangre para las mismas intensidades. Y lo que se observa acá es que, fíjense, vengo por acá, 2 milimol por litro, y a medida que aumento la intensidad, aparece un aumento en la cantidad de lactato en sangre. Y que sobre el mismo nivel de intensidad, la frecuencia cardíaca tiene un leve corrimiento. Entonces, acá intenta ver si yo puedo, a través de establecer cuál es la frecuencia cardíaca o el porcentaje de frecuencia cardíaca que yo puedo trabajar para indirectamente suponer que el nivel de lactato se mantiene en 2. Yo tengo un individuo. Si yo sé que el gráfico es así, ¿cómo puedo saber la frecuencia cardíaca? Bueno, se la cuento, ¿no? ¿Cómo puedo saber el nivel de lactato? Le saco una gotita de sangre y la pongo en un cosito. ¿Cuál de estas dos cosas puedo medir yo en una cancha, en una pista o en una pileta? La frecuencia. La frecuencia. Si el comportamiento de la curva es la misma, yo, tomando una frecuencia cardíaca, ¿puedo asumir que el nivel de lactato es este? Sí, porque todos respondemos igual. Esta curva es la misma para vos, para vos, para vos, para vos. No hay formas distintas de responder. Hay distintos puntos en el cual respondo así, pero mi forma de la curva es la misma para todos. Porque todos tenemos mitocondrias, todos tenemos lactato, todos regulamos, no hay extraterrestres. ¿Está bien? Entonces, lo que yo asumo con este tipo de gráficos es, ¿qué pasa entonces si yo calculo aquella frecuencia cardíaca en la cual la intensidad del ejercicio me indica que es muy probable que esté en 2 milimol por litro? A ver, ¿puede haber otras evidencias indirectas que me digan que estoy acá? Sí, respira más veces, la frecuencia respiratoria aumentó, está jadeado, se fatiga, pierde la pelota, bueno, te pasaste. ¿Está bien? Tengo otras formas de chequearlo indirectamente. Esto es lo que querés hacer. Cuando vos marcás el porcentaje de frecuencia cardíaca de la intensidad que querés trabajar, indirectamente estás tratando de acotar un nivel de lactato en sangre que te permita mantenerte en cierto umbral.
no te quiero contar mucho porque es el que tenés que analizar. ¿Lo vieron? Está re bueno Sí. ¿O no? Los hago pensar, ¿o no? Yo sé que me odiaron. Yo sé que dijeron, esta está loca, ¿no? Se volvió loca. Bueno, está buenísimo pensar. En este caso, lo primero que te digo es, siempre analiza qué estás midiendo. Como verán, lo expliqué hace un rato, lo que tenemos acá abajo es la potencia. Es una forma de estandarizar la intensidad. Y yo tengo un cuadro triple. Tengo una escala K, una K y una K. Y 3 curvas. Acá abajo está, este es BE, la continua. La punteada es La lactato, clase ¿no? de sangre. Y esta es la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que yo tengo acá es una intensidad en la cual pareciera que todas las curvas muestran un cambio. Más o menos en la misma zona. Esta teníamos una frecuencia cardíaca, linealmente aumenta y se hace una meseta. Esta teníamos una meseta y de repente sube. Y esta teníamos una linealidad y de repente cambia. Las formas son distintas entre sí, pero todas cambian en el mismo punto o sobre la misma intensidad. El comportamiento de esa curva varía, para arriba, para abajo, no importa, pero varía. Y ese es el punto umbral. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué estamos midiendo. Por eso te digo, definime FC. FC es la frecuencia respiratoria. DE es el volumen minuto respiratorio. Corresponde a frecuencia respiratoria y todo lo explicas. Y lactato es la cantidad. Esto yo necesito que interpreten que no es el lactato que produce el músculo. Es el lactato que mido en sangre. Son dos cosas distintas. Porque ustedes ya saben que el ciclo de Cori saca el lactato de la sangre. Entonces, lo que yo mido de lactato en sangre no siempre es el lactato que produce mi músculo. Capaz que mi músculo está produciendo un montón de lactato, más que eso. Pero no se me nota. Porque lo removí rápido. Entonces, este es un punto importante. Los ejercicios que tienen 4 milimol por litro de lactato en sangre, capaz que están, pero hasta acá, usando la glucólisis, pero no se te nota. Y ese es el atleta que yo quiero, porque metabólicamente es mucho más eficiente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Aunque te parezca tonta, no importa. Yo quería saber producción de dióxido de carbono, que vos dijiste que se desdobla, como que Ahora lo voy a... cambia Sí, ahora lo voy a explicar. y tiene doble producción. Sí, ahora lo El voy a... origen de eso, que no me quedó claro. Dale, ahora todavía, o sea, lo nombré, pero todavía no lo expliqué. Lo nombré varias veces, por lo menos lo que a mí me interesa es que ya sabes que el dióxido de carbono tiene dos fuentes. Una es la de adentro de las células, generada por la oxidación de nutrientes. Y hay otra, no sabemos por qué, pero sabes que hay otra. Y eso ya es un montón. Es lo que hasta ahora expliqué, digamos, claramente. Bien, después el artículo habla de... esperen que borro esta cosita. Existen varios factores que inciden en la aparición más temprana o más tardía del umbral. Bueno, hay elementos que, por eso digo que correr el umbral implica cambiar todo esto. Masa muscular más activa, tipos de fibras musculares predominantes, ustedes saben ya que hay fibras tipo 1 y tipo 2, el estado de entrenamiento del sujeto, la forma de medirlo, el ergómetro que utilizamos, la facilidad que tenga ese individuo para hacer esa actividad. No es lo mismo la cinta, que a veces pueden responder diferente si es en bici o si es en una plataforma, el protocolo que se utiliza, el estatus metabólico, es decir, cómo vino, si está hambriado, si vino bien nutrido, si tiene alguna cuestión, y también las cuestiones. No es lo mismo hacer una ergometría un día de 38 grados de calor en Mar del Plata que un día de 10 grados, menos 10 grados en Mendoza.
No, vamos a responder distinto. Métodos para estimar el umbral aeróbico. Bueno, hay métodos directos y hay métodos indirectos. Los directos son la concentración de lactato en sangre. Hay muchos equipos de fútbol, hay muchos lugares donde se trabaja con atletas de alto rendimiento, en donde están las tiras reactivas o los aparatitos que miden lactato en sangre. Esa sería una forma de controlar, mantenernos sobre esas concentraciones de lactato. La OPLA, que es el comienzo de la acumulación de lactato en plasma sanguíneo. La OBLA, que es el comienzo de la acumulación de lactato en sangre, directamente, de dos formas. Y los métodos indirectos, que son la relación volumen respiratorio, consumo de oxígeno, y lo que serían estas velocidades de transiciones entre un umbral y otro. Después lo vamos a ver. La frecuencia cardíaca en función de la intensidad del ejercicio, que esa es la que sacamos la otra vez, la que aprendimos a sacar con esa formulita que les hice aplicar en el trabajo práctico número 3. Bien, conclusiones del trabajo. El umbral anaeróbico es un concepto complejo, de gran difusión y uso en las evaluaciones de respuesta cardiorrespiratoria al ejercicio. Su aplicabilidad tanto en el campo del entrenamiento deportivo como de la rehabilitación médica se ha extendido por todo el mundo. Es decir, también se utiliza el concepto de umbral, por ejemplo, para evaluar a un paciente que tiene EPOC, ¿no? Es decir, de cuánta es la intensidad. Estos datos están muy buenos en cuanto a la clínica, porque es el punto que te va a permitir, como profe de educación física, estar al servicio de la rehabilitación de alguien que tiene alguna cuestión clínica. Porque vos, estimando el umbral, vas a poder saber cuál es el ejercicio o el tipo de ejercicio acotado a esa intensidad que le vas a poder dar. Es decir, una persona que tiene una cardiopatía o que tiene algún problema respiratorio, ¿puede ejercitarse? Sí, pero a distinta intensidad que el resto. Exactamente. Entonces ustedes como profesionales pueden abordar un aspecto de la rehabilitación o de sumarle a un paciente un beneficio con respecto a la actividad física y estos parámetros. Sí, lo que pasa es que tenemos que formarlos para poder hacer lecturas eficientes de esas patologías puntuales. Pero se puede. Lo que, claro, obviamente no vas a pretender. Lo que cambia es la intensidad, pero no la forma de entrenar. Y estimar el umbral es una buena forma de empezar a trabajar. Porque el médico, que a veces tampoco saben dialogar con los profes, les puede dar estas indicaciones y ustedes sobre esas indicaciones de intensidad armar un plan de entrenamiento. Y este es un campo de trabajo que si ustedes se saben manejar, pueden tener un nicho importante para trabajar con personas con cardiopatías, para trabajar con personas diabéticas, para trabajar con personas obesas. En general se trabaja mucho con la obesidad, pero muy pocas veces saben, digamos, de verdad, qué pasa con un obeso hipertenso, con un obeso con cardiopatía. O sea, la obesidad trae un montón de complicaciones que pueden ser diversas, incluso dentro del mundo del descenso de peso. Entonces, bueno, me parece que esto que dicen las conclusiones también es interesante. Vamos a suponer nosotros cada vez que hablemos que estamos con una población sana y que voluntariamente hace una actividad física. ¿Está claro? Pero hay un amplio campo en donde este concepto, el mismo que utilizás para planificar tu entrenamiento, lo puedes aplicar con patologías. Existen parámetros que se han incorporado en este estudio, como la P50, cambios en la concentración arteriovenosa de oxígeno. El P50 es la presión parcial de oxígeno al 50%, la saturación de oxígeno en la hemoglobina, bueno, todo lo que dice las conclusiones con respecto a lo mismo. Entonces acá yo quería explicar esto que me preguntó su compañera recién, creo que voy a tener que hacer otro Zoom porque se hacen muy largos y los aburro, y es, en principio, tienen que entender que la acidosis en la sangre está regulada homeostáticamente. ¿Qué significa eso? Que los niveles de pH en la sangre no sobrepasan ni son menores a los 7,35 y 7,45 de pH. Es un valor sin unidad.
El 7 es neutro, es un poquito alcalino, muy, muy chiquitito alcalino, está del 7 para acá. Entonces, la homeostasis implica que si existe algo que hace aumentar el pH, intente disminuirlo. Y si hay algo que disminuye el pH, intente aumentarlo. Estos elementos que la sangre tiene, que sirven como especies de, yo les llamo malabaristas, de tratar de hacer algo con esos protones, es lo que me va a permitir la regulación. Entonces hay como una especie de sub y baja, en el cual yo voy a De tener, balance. gracias, un punto en el cual siempre esté regulando. No significa que está estable, significa que siempre cambia, pero siempre hay algo que balancea. Entonces, si el pH 7,35 a 7,45, vamos a poner 7,35 para unificar, significa que mi cantidad de protones es la normal, ¿está bien? ¿Qué hace que se desbalancee para acá? Es decir, que el valor de pH aumente, vamos a suponer que vuelva a ser 10. ¿Qué sucede en la sangre con los protones para que esto suba? Se acumulan. No No se disminuye disminuyen la cantidad de por... protones. Hay algo que hace que mis protones se vayan, no estén más. Entonces mi valor de pH aumenta. Recuerden que el valor de pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, algo que hace aumentar el pH es que no tengo protones, me los pierdo. O que aumento mi cantidad de hidroxilos. Esa es la otra. Entonces, si algo me saca protones o me aumenta la concentración de hidroxilos, eso hace aumentar el pH. Entonces, ¿qué pasa si esto baja? Tenés El valor de pH parece más ser 5. ácido. Hay más protones, o sea, aumentan, sumo protones. Hay algo que está en la sangre que suma protones. ¿Está bien? ¿Qué sustancias son capaces de hacer que en la sangre sumen protones? Activo. ¿Cómo? El ácido láctico. Ácidos en general, ácidos. Cualquier ácido suma protones. ¿Por qué? Porque los ácidos, cuando los meto en la sangre, ¿cómo es la sangre? Es un medio que Acuoso. acuoso, tiene mucha agua. Y un ácido en agua se disocia. ¿En qué? En un catión, en un anión, y en un catión que es el protón. Entonces, cuando yo genero un ácido o de alguna fuente un ácido se incorpora a la sangre, baja el pH. ¿Y puede bajar el pH? No. Sí, pero estás mal. Puede, pero no. Porque si yo Se regula. paso, claro, se regula, me paso, o sea, si estoy en 5 y no puedo volver rápidamente a 7,35, ¿qué me pasa? Estás en problemas. ¿En qué problemas estoy? ¿Graves problemas o más o menos en problemas? En esa acidosis. ¿Existe alguien que pueda estar en 5 de pH en sangre? Se muere. Te morís. Así de grave es el problema que tenés. ¿Puede haber alguien que esté en 10 de pH? No, estás muerto. Acá y acá estás muerto. Pregunto, ¿existe alguien que pueda estar en, no sé, 6? Sí. No, estás muerto. ¿Existe alguien que pueda estar en 8? No, estás muerto. ¿Puede estar alguien en 6,5? No, estás re muerto. ¿Puede estar alguien en 7,7? No, estás muerto. Fíjate cómo voy
Ni hablar, que puede estar en 0 y no puede estar en 14. Voy acotando, acotando, acotando. ¿Cuál es mi juego? Muy poco. Mira, 6,8, 7,8. Extremos, extremos de que esto estoy en una... A ver, pongámonos en situación. Esta persona, que debe haber registro de alguien que sobrevivió a 6,8 y alguien que sobrevivió a 7,8, está en un hospital, en una terapia intensiva, con un montón de aparatos puestos, con un montón de médicos superando sobre él. ¿Puede una persona acá o acá estar corriendo en una pista, en una pileta, en una cancha? De ninguna manera. Este rango de una persona en una pista, en una cancha, en una pileta, es todavía más acotado. 7,3, 7,48, no más que eso. Esto implica, me siento mal, estoy cansado, paro de correr o me desmayé. Más corridito para cualquier lado, médico, ambulancia, desfibrilador, suero, adrenalina, me estoy muriendo, no puedo correr. Entonces la idea de no regula el pH no existe, porque no regula el pH es que se te murió. Todos regulamos el pH. Si no regulas el pH no estás corriendo. Ahora, ¿significa que no estoy generando ácidos que están en sangre? Sí, claro que estoy produciendo. Algo que me quita protones, sí, pero no se me nota. ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo en sangre algo que produce un ácido y me aporta protones, y yo acá tengo esta cantidad de protones, ¿cómo hago para que no se me note? Acá entra un protón. ¿Y qué lo hago? Lo tengo acá. ¿Lo juntás con otro? No. No, lo tenés que juntar con un electrón en realidad, con algo negativo. O sea, si es ácido, tenés que ponerle básico. Bueno, no es un electrón, pero una sustancia negativa. Neutralizarlo. Claro. Que no se note que esté. Esconderlo. Por eso yo lo que hago es introducir un concepto para mí que es como un malabarista. ¿Conocen los malabaristas? Tengo una naranja en la mano. Vamos a suponer que tengo acá el mate. ¿Está bien? Y aparece un ácido y me tira esto que es un protón. Entonces tengo, este mate es mi cantidad de protones que aguanta mi sangre. Lo tengo acá. ¿Y con esto qué hago? Lo entretengo. Lo sostengo. ¿Está bien? Pregunta. Si me tiran a otro, ¿puedo? Tin, tin, tiri, tiri, tin, 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 tin. ¿Se cayó alguno a la sangre? No, los entretengo. Si me tiran otra naranja, yo siempre lo hago con naranja, me tiran una naranja. ¿Puede un malabarista tener 3 naranjas en danza? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Se cayó alguna? Vamos a poner que me tiran otra naranja, 4 naranjas. ¿Está bien? Entonces tengo a mi malabarista. Tengo 1, 2, 3, 4 naranjas y acá tengo el protón que está en mi sangre. ¿Está bien? Mi malabarista está tiqui, 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 tiqui. Tengo 4 naranjas. Si le tiro una naranja más, ¿qué pasa? Si es muy habilidoso, la va piloteando. Pero en algún momento, ¿puede ser que se caigan todas las naranjas al piso? Sí. Sí. ¿Y qué va a pasar con ese individuo en ese momento? Va a sentir que su balance se va. Y automáticamente va a primero frenar que le tire naranjas. Pará, no me tires más naranjas porque ya no aguanto más. ¿Qué es eso? En alguien que está corriendo. Disminuir la intensidad o parar. Exactamente, parar, es lo primero que hace, no te aguanto más naranjas, pará. Y una vez que se
caigan todas las naranjas, las tengo que levantar, las tengo que sacar. Lo primero es frenar la producción y después ver qué hago con eso. Entonces, pero mientras yo tenía al malabarista entretenido con las naranjas, podía sostener una intensidad sin que se me note en la sangre que estaba teniendo problemas con esos protones, porque los tenía entretenidos. ¿Puedo hacer esto mucho tiempo? No. Pero ¿puedo hacerte unos 100 metritos y correr? Y después cuando paro, veo qué hago con las naranjas que se me caen todas juntas. También. Entonces, con toda mi explicación, lo que tengo que contarte es que en la sangre, el malabarista es el sistema buffer o los amortiguadores. Buffer significa amortiguador. Es el malabarista. ¿Qué es un buffer? Es una sustancia que te entretiene protones. Como dijo su compañero, son aniones. Son, por ejemplo, el más importante buffer sanguíneo es el bicarbonato. El bicarbonato es un anión que tiene esta forma: un protón, un oxígeno, un carbono, 2, y acá tiene una carga negativa. A ver, voy a hacerlo en otra lámina. Vamos a escribir. Acá, fíjate. Tiene un 3. Este es el bicarbonato. Esto es así. Es un carbono que tiene unido doblemente a un oxígeno, que tiene unido a un oxígeno con una carga negativa y que acá tiene unido otro hidroxilo. ¿Ves que tiene 1, 2, 3 carbonos, un hidrógeno y un carbono? Esto es un grupo ácido carboxílico. Le falta el protón. ¿Está bien? Pregunto. Si yo corto esto y tomo esto, acá antes tenía un hidrógeno acá, ¿no? Así. Y esto lo corto, ¿qué formé? Agua, ¿no? Más agua. Y lo que quedó acá es dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo el bicarbonato, y el bicarbonato es mi malabarista, y puede sumar un protón, que es una naranja, y cuando pasa por el pulmón, una enzima logra romper esta molécula y formar dióxido de carbono y agua, ¿entretuve a los protones? Sí. 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 Si esto sucede en el pulmón, este dióxido de carbono puede salir a la atmósfera y quedarme solo el agua. Sí. Sí. Pero el agua es neutra, no me altera el pH. ¿No es maravilloso, chicos? Mi cuerpo tiene una enzima que me permite agarrar un protón, como el del ácido láctico, combinarlo con un bicarbonato, y cuando pasa por el pulmón, exhalar dióxido de carbono y que no se me note que tenía un problema de naranjas. Es un efecto inmediato, o sea que lo puedo hacer mientras estoy corriendo, me entretiene los protones, después me deja un problema, pero es como la tarjeta de crédito, que pagaste el pago mínimo. En algún momento tenés que saldar, pero por lo menos en el momento del ejercicio físico me repercute en un beneficio. Pero genera dióxido de carbono. Y a este dióxido de carbono se le suma el dióxido de carbono metabólico. Entonces, hay una relación entre generé ácido láctico y naranjas y aumenté mi ventilación pulmonar. Sí. Si a nadie te explica que existe un bicarbonato en la sangre
que existe una anhidrasa carbónica en los pulmones y que existe una producción de dióxido de carbono relacionada con la regulación de la acidosis, no vas a entender nada. Pero si le pones onda y alguien te lo explica, vas a entender la correlación que hay de un hecho con otro. Entonces, vamos a dejar acá, porque el jueves voy a volver a explicar esto para todo el grupo. ¿Qué voy a explicar el jueves? ¿Cuál es en definitiva la relación entre la producción de dióxido de carbono extra debida a la generación de ácido láctico y la alteración del pH por la intensidad del ejercicio que quiero sostener? No pretendan entenderlo todo ahora. Ya sé que seguramente no les quedó todo claro, pero fíjense lo que logramos. Ahora sabemos que hay hasta un cierto punto una correlación entre consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Y después de pasar el umbral, hay un extra de producción de dióxido de carbono debido a la regulación del pH. Todavía no entiendo bien cómo, qué es eso de la anhidrasa, no lo entiendo bien, pero ya sabes que hay algo en relación con eso. Y me parece que por hoy es suficiente eso, ¿no? Entender que hay algo de más que está ahí alterando mi demanda de movilización de aire, no porque me falte oxígeno, sino porque tengo una producción extra de dióxido de carbono. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Yo les voy a pedir Sí, profe. que lean esto del tórtora, lo que es o googlean regulación de la acidosis y bicarbonato, les va a salir algo parecido a esto. Fíjense que hay una enzima. Entrenar, ¿puede hacer que yo tenga más cantidad de esta enzima? Sí. Sí, y entonces ahí vamos a apostar a tener más bicarbonato en sangre y más cantidad de anhidrasa carbónica en las células. Y eso va a hacer que corra el umbral. Que yo esté produciendo ácido láctico y no se me note porque tengo muchos malabaristas. Bueno, chicos, gracias por atenderme. Me voy a activar mis malabaristas entrenando en la pista, así que los dejo y espero que les haya gustado la clase porque de verdad son clases que a mí me interesan. ¿Viste? Cuando das una clase que a uno le gusta dar, y espero que eso se note porque sé que les va a costar encontrar algún libro o alguna publicación en donde alguien les explique esto pasito por pasito para ir avanzando. El resto depende de ustedes y de que se animen a hacerme las preguntas, aunque sea la más tonta, y sigamos haciendo encuentros hasta que se nos termine el año, porque de eso se trata, por lo menos lo que yo quiero transmitirles. Y que es súper apasionante porque lo ves, cuando lo entendés, lo ves plasmado en lo que entrenas vos y en lo que vas a hacer entrenar a otros, que me parece que es lo más importante de la teoría, que te permita mejorar la práctica, si no, no tiene sentido. Así que yo lo entiendo así, pero ustedes tienen que también hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo de la misma manera. Nos vemos el jueves, chicos, voy a volver. Gracias, Pau. Dale, gracias, Pablo, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Buena clase. Chau, Hasta chau. luego.